Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Adecuado el volumen? Sí, ya. En primer lugar, queremos darles la bienvenida a la presentación de este libro, de este documento, cuyo título es Erosión de suelos y crisis hídrica. Mi nombre es Patricio López, soy director de Radio Universidad de Chile y quería agradecer a la Fundación Terram y a la Fundación Heinrich Böll por esta invitación. Muy en particular voy a agradecer la invitación de la Fundación Terram porque yo trabajé ahí y en cierta medida me siento, aunque no estamos exactamente en la fundación, volviendo a casa. La presentación de este documento tiene que ver con la articulación, con la unión, entre varios temas que van a aparecer a lo largo de las presentaciones. Ya les voy a indicar quiénes son los expositores del día de hoy y que parten con esta historia de la revolución o de la contrarrevolución de la dictadura con el Código de Aguas de 1981, las consecuencias que eso tuvo, con esta idea del agua como un insumo productivo y no como un derecho humano, muy particular de la realidad chilena, con este tema que está fundamentalmente radicado en Petorca, al menos desde el punto de vista de lo que vamos a comentar el día de hoy, pero que además de un caso es un patrón que se puede encontrar en muchos otros lugares de Chile, con esta idea del modelo agroexportador promovido por el Estado y explicar en qué consiste, cómo también va generando desigualdades al interior de los territorios, las consecuencias que tienen los monocultivos, no solamente desde el punto de vista medioambiental o respecto al agua, sino también las consecuencias sociales, que son muy severas, y cómo también esto termina afectando a las economías locales, cuestión que hay que tener muy en consideración en este tiempo en el cual parece ser que todo está dirigido a favorecer al sector exportador y cómo a través de ciertas legislaciones que se van aprobando, incluyendo varios TLCs durante este año, estas economías locales o las economías internas van quedando atrás. Bueno, estos son algunos de los temas que vamos a comentar el día de hoy. Vamos a tener la presencia de la senadora Carmen Gloria Aravena, que está por llegar, de la senadora Yasna Proboste, que también está por llegar, de Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram, de Rodrigo Mundaca, de Modatima, que está a mi derecha, a la izquierda de ustedes, del académico Rodrigo Fuster, de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, y por supuesto de Fernanda Miranta, la autora del estudio. Antes que esto, vamos a partir con la presentación, con las palabras de bienvenida de la directora de la Fundación Heinrich Böll, Ingrid Berg. Ingrid. Ya, bueno, ¿funciona? Se apagó otra vez. Vemos. Ahora sí. ¿Oh? ¿Sí? Ya. Bueno, reciben saludos muy cordiales también por parte de la Oficina Regional Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll. La Fundación Heinrich Böll es una de las 4 fundaciones políticas alemanas con sede en Santiago de Chile. Estamos asociados al Perú Independiente del Partido Verde alemán y trabajando aquí desde hace 3 décadas. Con 2 líneas de trabajo: fortalecimiento de democracia y derechos humanos y transformación socioecológica. En esa última línea de trabajo, la línea verde, nuestro trabajo se concentra en transición energética hacia energía renovable en manos de ciudadanos y transición agraria de sistemas agroindustriales con elevados insumos de pesticidas hacia sistemas de producción agraria orgánica o agroecológica, fortaleciendo a pequeños y medianos productores. Hoy día tenemos el agrado acompañarlos en el lanzamiento de un estudio sobre las sombras del modelo agroexportador del palto en Chile, elaborado por nuestra contraparte de la Fundación Terram, con la cual cooperamos desde hace más de 2 décadas, ¿no? Es bastante largo el camino. Y como Fundación Verde vimos con muchísima preocupación el impacto socioambiental de la expansión de los monocultivos de paltos entre Coquimbo y la zona centro del país, que creció de 8.200 hectáreas en 1989 a más de 30.000 hectáreas hoy en día en 2017.
y eso, como lo sabemos, con enorme impacto socioambientales para las comunidades donde se producen los paltos, y nos dimos cuenta en el trabajo con Modatima también que nosotras, los europeos, estamos bastante responsables también en una economía global internacionalizada, porque gran parte de la producción de paltos se va a Europa, y solamente en Alemania se consumieron más de 70.000 toneladas el año pasado, mucho de esos paltos de la provincia de Petorca, que significa nosotros nos dimos cuenta, consumimos el agua que falta a las comunidades. Así que la idea fue aquí presentar datos y análisis sobre el impacto socioambiental de la expansión de los paltos, para abrir un debate sobre el modelo agrario actual, y también sobre posibles alternativas que sí estarían cuidando los intereses o los derechos de las fundaciones futuras que vienen. Así que estoy muy feliz que hubo mucha gente que se interesó por eso, y también agradezco a los comentaristas que tuvieron el tiempo de leer el documento, prepararse a pesar de agendas muy cargadas, y muy interesado claramente en escuchar sus comentarios y la discusión que sigue. Gracias por parte de la Fundación. Vamos a explicar la modalidad de cómo vamos a abordar la presentación de este estudio. Primero vamos a tener una ronda de exposiciones. Si andamos bien con el tiempo, vamos a hacer primero una ronda de preguntas por parte del moderador con los panelistas, y luego una ronda de preguntas del público, ¿ya? Si es que es preciso hacer conciliar los tiempos, vamos a juntar esas dos instancias en una sola, ¿ya? Y en su momento les vamos a comentar cómo va a ser. En todo caso, hay alguien que va a andar en su debido momento con algunas hojas repartiendo para quienes quieran formular preguntas, y ahí les pedimos que escriban sus nombres, ¿ya? Bueno, como decíamos, este es un estudio muy valioso que estamos seguros va a ser una gran contribución. Es preciso explicar cómo se desarrolló su metodología y cuáles son los resultados centrales, y para ello le vamos a dar la palabra a la autora del estudio, a la geógrafa de la Fundación Terram, Fernanda Miranda. ¿Prendo acá, cierto? Sí. Está prendida. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ah, ya. Okay. Gracias. Bueno, primero que todo, darle las gracias por venir al lanzamiento de este libro. Qué bueno ver que hay harta gente interesada en este tema. Como señalaba anteriormente, mi nombre es Fernanda Miranda, yo soy geógrafa, trabajo hace algún tiempo en Fundación Terram, principalmente en temas de agua y electricidad. Y lo que voy a hacer ahora es contarles más o menos de qué se trata esta publicación, con los resultados más generales, que ustedes pueden ver en detalle después en el libro. Para introducirlos un poco en el tema, sabemos que con el Código de Agua de 1981 las aguas fueron entregadas de forma gratuita y a perpetuidad a quienes lo solicitaron, lo que en conjunto con la separación del dominio del agua de la propiedad de la tierra, que se establece un par de años antes que el Código de Agua, se genera... ¿Ahí sí? ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha bien? Sí. Se genera un marco de gestión del recurso en donde es el mercado el principal mecanismo de asignación, y en donde además existe un acaparamiento por parte de los principales sectores económicos del país, en especial el silvagropecuario y el minero. En este sentido, como señalaban anteriormente, el agua concebida como motor del proceso de crecimiento económico, considerando la relación directa que existe entre productividad y consumo de agua para los principales sectores del país, ha generado que en los últimos 30 años, según la Política Nacional de Recursos Hídricos, la demanda de agua se haya duplicado en el país, principalmente en la zona centro, con una demanda creciente de agua subterránea, que es la zona en donde se intersecta con el modelo agroexportador. Ahí sí.
Este modelo de desarrollo de la agricultura chilena nace a partir de un nuevo paradigma que es el de Chile potencia agroalimentaria, que se ha venido desarrollando desde el primer gobierno de Michelle Bachelet y que fue tomado en un comienzo por el gobierno de Ricardo Lagos. Este paradigma de potencia agroalimentaria se ve influenciado además por el concepto de seguridad alimentaria nacido en la Cumbre Mundial de la Alimentación del año 96, en donde se establece que se puede dar una solución global al problema del hambre a nivel mundial a partir de las interrelaciones político-económicas que se pueden dar a partir de los países y de las especializaciones a partir de las regiones. En Chile, desde los años 80, hemos venido experimentando una especialización productiva a nivel regional, en donde en la zona centro, con el aprovechamiento de las ventajas contra estación con el hemisferio norte y además con el aprovechamiento de las condiciones agroclimáticas, se ha producido un aumento considerable de las plantaciones de frutales, con un aumento del 252%, como pueden ver en la tabla, desde el año 1975 al año 2017, y con al mismo tiempo una disminución de otro tipo de cultivos como los cereales, las leguminosas y la hortaliza, que están destinadas principalmente a los mercados internos, ya que a lo que se le empieza a dar importancia en este modelo, en concordancia con el posicionamiento de Chile como potencia agroalimentaria, es principalmente a la exportación. Y vemos que dentro de los frutales protagonistas en este modelo está el palto, que actualmente representa un 9.5% de las plantaciones a nivel nacional. Como señalaba Ingrid, vemos que actualmente al 2017 existen alrededor de 30.000 hectáreas de palto y que la región de Valparaíso es en la región que se han concentrado estas plantaciones, y actualmente esta región concentra 19.000 hectáreas aproximadamente, seguida de las regiones de Coquimbo y Metropolitana con 5.000 hectáreas. Además vemos en los mapas de acá al lado que en concordancia con lo que yo les mencionaba anteriormente y desde cuándo se ha venido dando nuevo modelo de desarrollo agrícola, que desde los años 90 es que se han plantado el 98% de las plantaciones de palto a nivel nacional. Sí, ya se cambió. ¿Y cuál es uno de los problemas que evidencia este nivel de plantaciones de palto? Y lo hemos evidenciado en Petorca, es el consumo intensivo que tienen de agua estas plantaciones. Si nosotros vemos las condiciones edafoclimáticas de origen del palto, nos indican que este tipo de plantaciones tiene un importante consumo de agua, considerando que los climas de los que proviene del palto son climas subtropicales y tropicales, en donde las precipitaciones son sobre 700 milímetros, 1000 milímetros anuales, y las temperaturas son mayor a 21 grados. Si llevamos las plantaciones de palto al territorio nacional, en la zona norte tendríamos las temperaturas y no las precipitaciones, y por tanto no la disponibilidad de agua en los perfiles de suelos que sea suficiente para el desarrollo de los paltos. Y si nos vamos a la zona sur del país, tenemos las precipitaciones y no las temperaturas. Pero también al palto, como cultivo, la humedad el exceso de humedad en el perfil de suelo genera que se desarrolle un hongo que afecta la productividad. Entonces, la zona que ha albergado las plantaciones de palto, como les señalaba anteriormente, es la zona centro del país, en donde no llueven más de 500 milímetros anuales, entonces necesariamente se va a requerir agua adicional, lo que se logra a partir del riego, ya sea desde fuentes de agua superficiales o subterráneas. Entonces hay estimaciones de algunos estudios que señalan que los paltos consumen entre 8.000 a 10.000 metros cúbicos por hectárea en un año productivo, que serían los meses de agosto a abril. Y otros estudios que se han realizado en el Valle de la Aconcagua que señalan que los paltos estarían consumiendo entre 12.000 y 13.000 metros cúbicos por hectárea en un año productivo. Si nosotros vemos los balances hídricos regionales a futuro que están en la Política Nacional de Recursos Hídricos, vemos que estas tres regiones en donde se concentran las plantaciones de palto y en general la zona norte del país exhiben balances negativos
no tan solo a 15 años, sino que ya están exhibiendo balances negativos. La región de Valparaíso actualmente exhibe un déficit de alrededor de 27 metros cúbicos por segundo, y ya a 15 años va a exhibir un déficit de 38 metros cúbicos por segundo aproximadamente. Si nosotros llevamos las estimaciones que han hecho estos estudios del consumo de agua de los paltos, las 18.000 hectáreas de palto estarían consumiendo, en Valparaíso, solo en la región de Valparaíso, estarían consumiendo 7.1 metros cúbicos por segundo. A esto hay que sumarle además el consumo de agua de los otros frutales y plantaciones protagonistas del modelo agroexportador, que serían, por ejemplo, los nogales, los cítricos, las vid de mesa, los olivos, que también se localizan en la zona centro del país. Y, perdón, interrelacionado con esto está el tema de los suelos. Existe algo que se llama la agrupación de suelos en clases de capacidad de uso, que se enumeran de la 1 a la 8 y establecen cierta adaptabilidad a algunos cultivos. Hola. No te preocupes. Y establecen además capacidades, o sea, limitaciones y riesgos crecientes en el uso de estos tipos de suelos. Un documento de línea del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, como está en el cuadro de arriba, señala que los suelos del 1 al 3 tienen cierta aptitud para cultivos frutícolas que además son exigentes, por ejemplo, en la profundidad efectiva que requieren de los suelos. Y los suelos del 4 al 8 tendrían mala o muy mala aptitud para este tipo de cultivos. En la investigación nosotros nos dimos cuenta que en la región de Valparaíso, que como les señalaba anteriormente concentra 19.000 hectáreas, al año 2017 el 60%, alrededor del 60% de las plantaciones de palto se concentran en suelos que no tienen aptitud para cultivos frutales. Y hay una predominancia de las plantaciones suelo categoría 7 con un 38%, y que como vemos en el cuadro de arriba, esa clase de uso tiene pendientes sobre el 30% con una profundidad muy delgada y por lo tanto con un alto riesgo de erosión, y debieran estar entonces destinadas a usos forestales o para la conservación de la vida silvestre. Pasa esto mismo. Ay, estaba mostrando otra cosa. Era esto. Esto es la región de Valparaíso, y arriba está la tabla con las categorías de uso. ¿Se entiende, cierto? Perdón. Y la segunda, esta es la misma dinámica que se da en las otras regiones, pero a una escala menor, ya que concentran alrededor de 5.000 hectáreas la región de Coquimbo y la región metropolitana. Entonces, vemos que en general las plantaciones de palto se encuentran en suelos que no tienen aptitud para cultivos frutícolas. Y esto sería la provincia de Petorca, en donde la misma dinámica que vimos a nivel regional con plantación en suelos sin aptitud frutícola se da a nivel de la provincia, en donde también hay una predominancia de las plantaciones en suelos con clase de uso 7. Con alrededor de 1.880 hectáreas. Cuando, según los entendidos, los agrónomos y los expertos en suelo, señalan que cuando se decide plantar en suelos con pendientes, en suelos que no tienen aptitud para un cultivo en específico, lo que se tiene que hacer es aplicar técnicas de conservación de suelo. No obstante, en el país, la tendencia que ha ocurrido en el último tiempo es plantar en estos suelos sin aptitud frutícola, pero además con un mecanismo de camellones dispuesto en el sentido de la pendiente y de forma continua. Esto genera una alteración del perfil del suelo y además se genera sustituyendo vegetación nativa. Como vemos acá en la imagen, los ríos Petorca, La Ligua y Aconcagua en Valparaíso, la mayor parte de las plantaciones de palto se ha generado sustituyendo matorral esclerófilo, que además es, como parte del ecosistema mediterráneo, se encuentra escasamente protegido en los sistemas de conservación a nivel nacional, que
¿Qué pasó? Ya, perdón. Y esta alteración del perfil de suelo y esta sustitución de vegetación nativa, ya que los camellones estarían funcionando como drenando el agua y no infiltrándola, lo que estaría generando es una disminución de la infiltración del agua en el suelo y por lo tanto un aumento de la escorrentía superficial. Hay un estudio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso que señala que la escorrentía superficial se incrementa 90 veces en áreas con camellones respecto a un área sin intervención y además con tasas de erosión 650 veces mayores. Entonces ahí vemos una foto de los camellones en el sentido de la pendiente, que son unos montículos que lo que intentan es dar mayor profundidad efectiva a las plantaciones. Y señalar también que son justamente estos suelos de ladera, o sea, estos suelos con pendiente, los principales captadores de agua subsuperficial. Y cuál es una de las alternativas que tiene esta agua subsuperficial es precisamente infiltrar profundamente en el suelo y alcanzar los niveles de saturación que constituyen los depósitos de agua subterránea, que son las principales fuentes de abastecimiento para las comunidades de la zona centro del país y también para la pequeña agricultura. Entonces, esta situación podría estar explicando lo que pasa en Petorca y lo que posiblemente, si es que a este nivel de escala de plantaciones, monocultivo y con todo, y además considerando que en Chile no existe prioridad de uso para el recurso y que además hay un acaparamiento por parte de los sectores productivos del país, podrían estar generando conflictos crecientes, no tan solo en Petorca, sino que en todo el país. Y bueno, de eso se trata en general el estudio. Espero que puedan leerlo y ver más detalles en el libro. Gracias. Muchas gracias, Fernanda. Queremos ahora darle la bienvenida y además la palabra a una de nuestras expositoras, militante de Evópolis, senadora por la región de la Araucanía, pero algo que es muy importante para efectos de esta presentación, presidenta de la Comisión de Agricultura del Senado. Le damos la palabra a la senadora Carmen Gloria Aravena y le damos la bienvenida y las gracias por estar acá. Buenas tardes, senadora. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Bueno, darle las gracias a la Fundación por la invitación. Agradecer también el estudio que prácticamente casi terminé de leerlo en el poco tiempo que tuve el fin de semana, pero hace un recorrido, yo diría, muy resumido, pero también muy difícil para quienes, además de estar hoy día en la Comisión de Agricultura, somos agrónomos, entonces es como bien angustioso el panorama, para ser bien honesta. Ahora uno tiene que ser positiva, pero la verdad es que la situación en Chile del agua es compleja y bueno, como todo en la vida pasa por algo, nos toca ahora y hemos estado en varias reuniones, ¿cierto?, con este tema del Código de Agua. Y yo quisiera plantear varias cosas. Primero, el tema de la institucionalidad, que es uno de los aspectos que se detallan bastante en todo lo que es el marco teórico, pero que de alguna manera refleja la cantidad de instituciones, más de 50, vinculadas al tema del agua. Y yo creo que aún lo peor de todo es, y lo dijo la DGA en la última exposición que hizo en el Senado, información concreta, el 50% del agua que está, digamos, hoy día usándose para actividades productivas principalmente no está registrada. Entonces, como la DGA sabe solo el 50% del agua que está registrada, el otro 50% es un misterio y por lo tanto ellos más bien proyectan situaciones pero no tienen datos duros. Y yo diría que lo más complejo es lo que planteó él, director de la DGA. Solo hay 42 inspectores en todo Chile para supervisar la situación del agua. Y la verdad es que eso es grave, porque más allá de que hay comités de agua, etcétera, hay una institucionalidad que tiene una normativa que aún va a ser más compleja con el nuevo reglamento en un par de meses. Y la verdad es que si esto no viene acompañado de presupuesto y tecnología, porque evidentemente también no hay un catastro. Es más, es tan increíble la situación que contaban que
muchas veces han tenido que pedir y piden estudios externos que tienen que pagar con los pocos presupuestos que tienen para poder dar una respuesta frente a una solicitud de agua para, por ejemplo, una actividad agrícola, industrial, porque no tienen datos. Entonces van construyendo datos que generalmente están muy poco adaptados a la realidad y ellos mismos reconocen que las industrias, principalmente las mineras, tienen mucho más datos de la existencia del agua que el Estado, que debe resguardar, siendo este un bien de uso público y además un bien que es escaso, y a eso agregar que es indispensable para la vida. Entonces, la verdad es que en esta... Adelante, querida amiga. Entonces, la verdad es que la institucionalidad, porque ustedes saben que se está trabajando el Código de Agua, pero lo que es más triste es cuando uno se sienta ahí y te dicen, sí, estamos legislando, pero para el 10% del agua superficial que todavía queda. O sea, el 90% del agua ya está adquirida. Y lo primero que uno se pregunta, y desde la ignorancia, porque yo hoy día estoy vinculándome al tema legislativo, pero yo soy agrónomo, soy abogado. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y qué se puede hacer? No, nada, porque hay derechos de propiedad y efectivamente, y todos sabemos que si nosotros le quitamos un derecho adquirido a un privado, tendríamos que indemnizarlo y el Estado no tendría dinero posible para poder indemnizar, porque se supone que uno proyecta ganancias con esa agua. Entonces, es súper complicado. Entrando ya en el tema legislativo, han habido hartos esfuerzos por mejorar, pero hay una estructura que de alguna manera, y esta privatización que ya se hizo, que está instalada, y que en un 50% están entregados los derechos de agua subterráneos y en un 90% los superficiales, que es lo que hay. Pero ahí en lo que hay algo se puede hacer. Pueden haber diversas opiniones respecto de ello, pero en lo particular, y ya me he hecho una convicción al respecto, es que los derechos de agua que se han adquirido y no se usan debieran ser caducados. ¿Por qué? Porque efectivamente el no hacerlo incorporaría el concepto de especulación, que es un tema que en un elemento tan importante para el país y un recurso tan valioso no debiera existir. Sobre todo, y aquí voy a entrar a otros temas que tienen que ver con la situación del agua de consumo. Mi región tiene 100.000 familias sin agua potable, tiene el segundo gasto más alto de Chile en camiones aljibe. Tenemos una cantidad promedio de 500 familias que acceden a PR anualmente, por lo tanto a ese ritmo vamos a morirnos y todavía va a haber gente sin agua potable. Además de que efectivamente hay problemas de disponibilidad de agua, porque muchas veces los APR, una de las limitaciones no son técnicas en términos de distribución, sino que los litros por segundo que se requieren en todas las cuencas alrededor no están disponibles. Y para quienes no saben, pero uno aprende, porque yo fui SECPLAN de una comuna, entonces uno aprende así, en la práctica, uno dice, ya, pero hagamos un pozo. Sí, pero ese pozo, esa prospección que pide la Subdere vale 100 millones. Para una comuna pequeña, que hay miles en el país, en la región de la Araucanía son muchas, es muy difícil dejar, por ejemplo, la prospección de dos pozos profundos para ver si encontramos agua, que no necesariamente lo vamos a hacer, porque si bien la región de la Araucanía tiene una tremenda disponibilidad de agua, tú lo debes haber explicado, la distribución de las lluvias y el acceso al agua no es homogéneo, por lo tanto tenemos zonas en donde encontramos agua a 80 metros de profundidad, 100 metros inclusive. Entonces, es algo tan... cuesta entender, ¿no?, que efectivamente algo que abunda, porque abunda efectivamente en las regiones del sur, es tan escaso en tantos sectores rurales de muchas regiones del país. Por otro lado, también quiero plantear el tema de las actividades productivas. Hoy día no hay modelos de planificación territorial efectivos en las zonas rurales. Con suerte tenemos planos reguladores en las zonas urbanas que están siempre desactualizados porque se demoran tanto en actualizarlos la tramitación que cuando se terminan ya es otra ciudad. Y en el caso rural, años luz. Entonces, lo que tú planteabas ahora de las clases de uso de suelo, esto se viene dando incluso con las plantaciones forestales en la región de la Araucanía específicamente, que lo tengo más cercano, en donde como agrónomos vimos clasificaciones, digamos,
cambios de uso suelo, cambios de autorizaciones de decreto ley 701 en suelos que efectivamente claramente eran suelos que tenían otro uso, pero lamentablemente muchas veces los temas económicos son prioritarios frente al deber ser, y en ese contexto yo creo que si somos una sociedad como somos, el ordenamiento territorial y la planificación rural y la normativa frente a dónde se puede y no se puede hacer algo y todos los efectos que conlleve el hacer algo ahí son importantes. Yo creo que el Ministerio de Agricultura ha estado muy abocado a un fomento productivo que muchas veces no ha sido efectivo porque ha sido más subsidios con poco foco en la comercialización, y debiera tener una unidad hace mucho tiempo vinculada efectivamente a que así como cuando uno construye un edificio tiene que ver la externalidad que eso implica, o una industria, debiera también, en caso de plantaciones, sobre todo monocultivos, que son importantes, que dan empleo y todo, pero debiera haber un estudio de cómo eso, digamos, para empezar, dónde se está plantando, qué efectos va a tener, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que nosotros hemos plantado alrededor de las ciudades y por eso tenemos los incendios que tenemos, pero la situación de Petorca claramente, y lo explicaba el otro día, hay más de 20 acuíferos, dijo la DGA, que están sobreexplotados, que están recién viendo si los cerraron porque hay orden de cierre, pero no se sabe. Y la verdad es que mientras sigamos inscribiendo en los juzgados de policía local los derechos de agua históricos, entre comillas, es muy difícil poder hacer ordenamiento, porque finalmente si la DGA solo sabe lo que entregó y no tiene idea de lo que entregaron el resto de los juzgados, y más encima el juzgado no tiene obligación por ley de informarle a la DGA. Entonces, pueden imaginarse, perdón la palabra, pero es un despelote. O sea, ¿cómo es posible hacer un buen uso de un recurso que no sabemos cuánto es, ni dónde está, ni cómo se está usando, nada? Entonces, la verdad es que hay que partir por eso, y yo creo que la precariedad del funcionamiento de la DGA es un tema que hay que estudiar. No sacamos nada con hacer muchas leyes si no le damos orgánica, presupuesto, y le damos la importancia que tiene. Eso básicamente, decirles que no va a ser fácil para este Senado, y yo, aquí está mi amiga acá que sabe cuántos años está tramitándose esto. Sí, código como 8 años, 1 año y tanto, pero lleva. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que todos sabemos que yo soy una persona que valora mucho el emprendimiento y la actividad productiva, pero los modelos, y con eso voy a terminar, no es malo que hayan grandes empresas, y eso no es problema, pero que no solo sean ellas. O sea, hoy día la pequeña agricultura se ha ido efectivamente deteriorando también por estos motivos, porque su acceso al agua es muy limitado, los proyectos de riego prácticamente la mayoría se hace principalmente en predios más grandes, entonces lo hemos hecho poco competitivo, no hemos apostado a modelos de asociatividad de la pequeña agricultura que efectivamente los hagan trabajar de manera conjunta y poder salir adelante y ser, valga la redundancia, más competitivos con la gran empresa. Entonces, de alguna manera, hay algo que hacer de nuevo y hacerlo bien, ordenamiento territorial, trabajar en una institucionalidad que incluso pudiera existir una superintendencia, lo planteó un profesor de constitucional hace pocos días en el Senado. ¿Por qué no pensar en eso? O sea, si el recurso agua es uno de los más importantes del país, para la vida, para la productividad, para todo, para los ecosistemas, ¿por qué no pensar en grande y pensar que no solamente requerimos ir poniéndole parches a un código de agua, sino que efectivamente una institucionalidad que le dé el valor que tiene el agua y no seguir colocándole más funciones a una DGA que está agonizante y que efectivamente no tiene ni una capacidad en la práctica de funcionar? Y por otro lado, el tema de una agricultura, de fomentar la pequeña agricultura, el cooperativismo que hoy día el ministro de Agricultura, el ministro Walker, ha planteado. Yo estuve en un seminario hace pocos días sobre el tema. En mi región hay 216 cooperativas, en el país alrededor de 1.600, un modelo cooperativo que ha sido un poquito manoseado desde el punto de vista político, en mi opinión un modelo súper efectivo para poder hacer crecer a la pequeña agricultura, hacerla de alguna manera salir adelante. En países como Europa, en Asia, son modelos que funcionan y que yo creo que de alguna manera
también serían alternativas que pudieran apoyar esto. Y por último, decirles que no es tan fácil, porque también pregunté, bueno, ¿y qué pasa? Habría que cambiar la Constitución. Mi sector no está muy de acuerdo con eso, pero igual angustia, ¿no? Porque la verdad es que el agua, y lo otro es que lo que pasa con el agua es sistémico. Quienes somos del área biológica sabemos que todo lo que se hace, uno interviene en un punto y esto tiene efectos múltiples. Y por lo tanto la mirada, el enfoque sistémico, el enfoque integral que debe tener cualquier normativa que se aplique a temas vinculados a la naturaleza, deben tener mucho estudio, mucho análisis, mucho aporte. Esto probablemente uno podrá decir, y tampoco estigmatizar. La ecología, el medio ambiente no es de un sector, es de todos los chilenos que estamos preocupados por lo que vamos a dejar a los que vienen. Entonces, decirles que hay preocupación nuestra, somos una comisión muy comprometida, que esperamos poder hacer un aporte dentro de nuestras posibilidades y seguir trabajando este tema porque la verdad es que las generaciones anteriores nos entregaron un conflicto, una situación que nunca debió haber llegado a este punto. Pero ahora hay que ver cómo, con mucha astucia, con mucha habilidad y sabiduría, somos capaces entre todos en este Senado de hacer un aporte a esta generación para dejar un poco mejor lo que encontramos. Así que darle las gracias a ustedes por esta oportunidad y decirles que no es fácil esto, pero con el aporte de todos, incluido la Fundación Terram, que es siempre un muy buen escucha, pero también un gran aporte en términos de antecedentes, datos y estudios, podemos salir adelante. Muchas gracias. Gracias, senadora. Vamos a saludar ahora y a darle la palabra al profesor Dr. Rodrigo Fuster, profesor de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Rodrigo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, por supuesto, por la invitación, la oportunidad de comentar este documento. Son de las cosas que disfruto realmente en mi rol de académico, así que de verdad fue un placer leer este trabajo. También quiero agradecer precisamente esto, el trabajo realizado por Fundación Terram, lo serio, lo riguroso y lo actualizado de los contenidos, y en ese sentido felicitar a Fernanda como autora del documento. Saludarlos a todos y a todas. También agradecido no ser el último en hablar, porque seguramente entre Rodrigo y los comentarios de la senadora me quedaría sin mucho que aportar. Así que espero yo robarte algunos comentarios a ti, Rodrigo. Cuando me invitaron a comentar este documento, lo pensé bien, puesto que donde es un tema que motiva, o sea, que provoca pasión. Los que llevamos ya varias décadas en esto, en el fondo muchas veces ponemos alma en esto. Y entiendo que si me invitaron desde la academia debe ser porque esperan que ponga más objetividad que alma, y trataré de hacerlo. Así que me voy a atrever a relatar mi opinión de este documento tratando de polemizar. Pero claro, a priori que me fue difícil polemizar. Eso habla porque, basándome en lo que decía al principio, en lo riguroso y serio del trabajo, es complejo. Ustedes van a tener la posibilidad de leer este documento también. Ojalá mis estudiantes también tengan acceso a este documento. Es un documento que, como dice en su introducción, está dividido en 4 secciones. Me entusiasma comentarlas todas, pero voy a ser sintético en las primeras 2 secciones para poder abarcar un poquito los temas de las 2 secciones finales, que son, creo que, la novedad. En estos primeros 2 capítulos o secciones, en el fondo, creo que está muy bien presentado para todo nuevo lector que quiere tener una visión respecto de la situación del agua en términos globales en Chile y de la presión que ejerce en esto el escenario de futuro de cambio climático, o algunos creemos que actual.
Así que no diré más. Yo creo que todo lector aquí, sea de Chile o de otro país, en el fondo va a quedar muy bien interiorizado de esa situación. Y respecto al segundo punto, que tiene que ver con el marco regulatorio e institucional, aquí creo, sin embargo, que el lector podría construirse una imagen que no necesariamente se condiga con la realidad. Y quiero explicar ese punto, dado que ustedes lo van a leer y vamos a poder discutir de esto, es que la institucionalidad no solo es la institucionalidad formal, no es solo nuestro código de aguas y las organizaciones que tienen que ver con la gestión. Hay, y uno se recorre Chile, y lo digo desde la experiencia empírica, no desde el alma, la gestión del agua en los territorios trasciende mucho más allá de lo que está establecido en el Código de Agua, y hay que tener en consideración que en muchos de estos territorios la gestión del agua es históricamente más antigua que el Código de Agua. Entonces, lo que ocurre en la realidad no necesariamente está establecido por la legislación que nos dejaron desde el año 1981. Así que ahí hay un punto que probablemente un lector que no conoce la realidad del país podría construirse una imagen distinta de la realidad. Pero también señalar que, por ejemplo, la autora aquí señala que el Código de Aguas, al señalar la cuenca, reconoce la relación entre las aguas superficiales y subterráneas, lo que, a juicio de este comentador y de la experiencia, es un error, porque pareciera ser que quienes tienen que tomar las decisiones respecto de la gestión de las aguas subterráneas y superficiales no consideran que al hablar de cuenca haya una relación entre estos elementos. Probablemente hoy en día, y después de bastantes décadas peleando en esta dirección, al menos se está considerando el flujo de la corriente, es decir, agua arriba y agua abajo con esa dependencia natural. Y lo hago con el fin de que quien lea esto, en el fondo, no se confunda. Otro punto para la polémica es la declarada inexistencia del mercado, que dice aquí Fundación Terra declara que no existe mercado. ¿Existe o no existe? La evidencia dice que sí existe un mercado de aguas, imperfecto como el solo. O sea, yo creo que el señor Friedman ahí en Chicago nos imaginó que después de tanto tiempo no íbamos a tener un mercado perfecto donde la oferta se intersecta con la demanda, esas cosas que le gustan a los economistas, que a todo esto, aclaro, yo no soy de la Facultad de Economía de la Chile, sino que de la Facultad de Ciencias Agronómicas. Pero ni de uno ni de lo otro soy experto. Así que respecto al capítulo 2, yo creo que el aporte es sustantivo, pero con algunos elementos que podrían ser discutibles y que si no los digo ahora, probablemente no se lo diría, sino que a mis estudiantes solamente. En la sección 3, el problema del agua, y me quedan 5 minutitos todavía, ¿no? ¿Muy bien? A mi juicio, este capítulo está muy bien presentado desde la perspectiva del contexto político, es decir, la no neutralidad. Yo creo que eso es una declaración muy robusta de la realidad, y lamentablemente es así, puesto que la discusión sigue siendo paradigmática en torno al agua. Y lamentablemente, con una cuota de ideología que uno supondría que autores lo previeron hace ya más de 10 años atrás, se esperaría que ya no se mantuviese en ese ámbito, pero sin embargo, incluso las cuestiones que aquí se presentan, que les voy a comentar en breve, se mantienen aún en una posición ideológica cuando la evidencia muestra que no debiera ser así. Este capítulo describe en detalle las acciones administrativas que tiene el Poder Ejecutivo para las que ha realizado para enfrentar el problema de la escasez, los decretos de escasez, las declaraciones de agotamiento. Creo que está muy bien descrito y muy bien actualizado, eso sin duda es una parte. Sin embargo, y perdón por la deformación académica, aquí hubiese sido deseable contar con una reflexión del valor que han tenido estas medidas para efectivamente resolver el problema de la escasez. Yo entiendo que no es rol de Fundación Terra dedicarse a eso, es algo que nos abre la puerta a la academia para profundizar y aportar desde esa perspectiva. Aquí también sería fácil entrar a contraargumentar algunos elementos que se declaran en este punto, como si efectivamente, en base a la evidencia, el agua no es solo un instrumento del proceso de acumulación capitalista, como se declara. La experiencia en los territorios muestra que también ha sido un elemento para el desarrollo. No toda el agua está en estas empresas que hacen acumulación de capital.
Y en ese sentido creo que sería bueno poner sobre la mesa también que la pequeña agricultura que tiene los derechos de agua se ha visto protegida en algún ámbito al respecto. Para eso pueden revisar estudios que se han hecho ahí en la cuenca del Limarí. En relación al agua como un derecho humano, en donde este documento viene a cuantificar y golpea con rudeza, en el fondo, la situación que nos obliga a reconocer que esta modificación del Código de Aguas, de nuestra legislación, nuestro marco jurídico que raya la cancha, no debiese tener ideología. Y creo que hay un par de argumentos dentro del texto que sustentan esto que estoy señalando yo. Y tiene que ver, uno, con el porcentaje de uso del agua para el consumo humano. Cuando hablamos de un 5, un 10%, que es una pelea que hemos escuchado en innumerables otras reuniones. Miro a Rodrigo porque más de alguna vez hemos compartido escenario. No tiene sentido, en el fondo, discutir sobre la prioridad del uso del agua en esta dirección. Importante señalar que una propuesta que ha estado sobre la mesa en el Parlamento, en varias de las ocasiones en que nos ha tocado ir como universidad, tanto a la Cámara de Diputados, a las comisiones especiales, como al Senado, hemos planteado que hay modelos que se podrían tomar en cuenta, como el caso, por ejemplo, de Sudáfrica, en donde tanto el agua para el consumo humano y la subsistencia como para la preservación del medio ambiente se sacó del sistema de mercado. En el fondo es una cuota basal que no debiera estar en discusión, no es una cuestión ideológica, sino que tiene que ver con que no debiera afectar la gran economía el proteger entre un 5 y un 10% del agua, en el fondo que no fuera afecto a esta lógica de mercado. Así que hay un llamado a la senadora a retomar conversaciones que hemos tenido en el pasado también. Creo que en este sentido el capítulo concluye en la dirección correcta, por la evidencia, insisto, en que la realidad muestra que no se pueden desconocer las distintas realidades territoriales y en ese sentido la concepción ética en torno al agua debiera construirse desde los territorios. Creo que es en definitiva un capítulo que aporta de manera contundente. Finalmente la sección 4, y con esto ya voy terminando, sobre el modelo agroexportador. No puedo sino señalar que cuando uno era estudiante de agronomía, porque fui agrónomo, o soy agrónomo, ahí todavía me cuesta autodefinirme, a uno le enseñaban de las virtudes de la tecnificación y crecer hacia los cerros, y uno de joven poco reflexivo respecto a los temas ambientales, en el fondo entendía que era una buena alternativa, pero no era necesario esperar pasar todo este tiempo, y aquí este capítulo es robustísimo en términos de la actualización de la información, está rigurosamente presentado en cuanto a la estadística, así que lo vamos a utilizar tanto para las clases como para las investigaciones. Aquello que pudo haber sido bueno hace 20 años, hoy día no tiene discusión, o sea, hoy día nuestra realidad país nos demanda entender los sistemas más allá de una mirada, en el fondo, no es solo producir, sino que estamos insertos en un contexto socioambiental que aquí, en el fondo, es definitivamente un aporte para los lectores, esta relación que se produce entre el aumento de la superficie cultivada, que antiguamente podía haber sido entendido como algo bueno, y su impacto sobre los ecosistemas. Porque se altera la superficie del suelo, y eso ya lo sabemos, se genera erosión, lo explicó muy bien Fernanda, se cambia la cobertura natural, afectamos la biodiversidad, etcétera, etcétera, aumenta la evapotranspiración, lo que se traduce en que tenemos una demanda mayor de agua. No necesito profundizar en esto. Lo relevante de este capítulo, en ese sentido, es que pone en entredicho las políticas públicas que han sido dominantes en el país. La primera, que es este problema reflejo de la separación del agua de la tierra. O sea, como en pocas partes del planeta, en el fondo, estos dos recursos naturales están separados, que permite una situación sin lógica desde la perspectiva del ordenamiento territorial. Gran carencia de nuestro país. No tenemos un marco regulatorio que nos permita ordenar el territorio y ocuparlo de acuerdo a su capacidad de carga. En síntesis, tenemos aquí en nuestras manos un documento que en sí mismo constituye un aporte riguroso
y evidencia de los problemas socioambientales que tienen relación, en este caso, con el agua y con el suelo. Podríamos extrapolarlo a otras partes del territorio, pero creo que en sí mismo vale su peso. Y antes de terminar, solo hacer un comentario aprovechando la oportunidad y la presencia de las distinguidas y honorables senadoras. Este documento termina con las propuestas que hacen desde Fundación Terram, y aprovecho que aquí está Flavia para señalar que transversalmente por años hemos venido trabajando con los sectores productivos, con las organizaciones de base, con las organizaciones de usuarios, planteando la coincidencia de un sinnúmero de estos puntos para que efectivamente haya un cambio legislativo. Y hemos golpeado las puertas del Ejecutivo al más alto nivel, hemos golpeado las puertas del Legislativo al más alto nivel y lo vamos a seguir haciendo porque hay ciertos aspectos que no merecen discusión. La evidencia ya desborda cualquier imaginación. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Rodrigo. A partir de ahora van a empezar a repartir o a poner a disposición de quienes estimen unas hojas para quienes quieran formular preguntas al final de la ronda de exposiciones. Y bueno, al final vamos a tomar esas hojas y vamos a transformarlas en preguntas para nuestros panelistas. Ahora vamos a saludar la presencia, darle la bienvenida, darle la palabra también a la senadora de la Democracia Cristiana por la región de Atacama, integrante de la Comisión Hídrica y de Desertificación, Yasna Proboste. Senadora, bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la Fundación Terram por la invitación. Saludo a quienes nos acompañan también en esta mesa, con algunos de ellos. Hemos tenido otras oportunidades de compartir también espacios similares. Un saludo muy especial a Fernanda, la autora del estudio. Y uno de los temas que yo pregunté internamente en el equipo por qué de la invitación de Terram, más allá del cariño que nosotros le tenemos, porque han sido siempre una voz muy importante en el apoyo de iniciativas que tienden, si uno lo pudiera poner en una imagen que estuviera vinculada a lo que estamos hablando, es como uno vuelve a colocar el río en su cauce original, del cual nunca debió desviarse. Pero yo decía, mire, esto de las sombras del modelo agroexportador del palto, a lo mejor no necesariamente tiene que ver con la región a la cual yo represento, pero sí compartimos las mismas sombras respecto del modelo de negocios de las mineras y esta conflictividad que existe respecto de un bien, sobre todo en regiones como las nuestras, que es un bien tan escaso. Y tal vez, como lo señalaba el profesor Rodrigo Fuster, como dentro de las últimas propuestas del estudio, hay una que tiene que ver en cómo el agua deja de ser una mercancía. Y en ese sentido nosotros nos hemos propuesto desde el lenguaje a cambiar esta realidad, de decir, mire, el agua no es un recurso, el agua es un bien. Y hablemos de agua y no solo del recurso hídrico, hablemos del agua, que es lo que nosotros tenemos que ser capaces de preservar, de cuidar y además de valorar en todas las regiones y particularmente en las nuestras. Entonces, bueno, sin duda en que lo planteaba también la senadora Carmen Gloria Aravena, es necesario que podamos avanzar a una nueva política pública que además nos permita que en esta diversidad de iniciativas productivas que se implementan exista una rigurosa evaluación en nuestro sistema de evaluación ambiental en nuestro país. Y en ese sentido tenemos que ser capaces de trabajar muy transversalmente respecto de lo que debe ser una constante y exigencia a los distintos proyectos que hoy se presentan en nuestra
en nuestro país. Y permítanlo que lo ponga también en la preocupación permanente que nosotros tenemos en nuestra región, no solo mirando con preocupación las sombras de los modelos agroexportadores, sino también las sombras que son muy poderosas desde el punto de vista económico. No lo digo que no lo sean los modelos agroexportadores, en regiones como la región de Valparaíso han demostrado con fuerza esta ferocidad, pero también en el norte la fuerza económica y el poder económico que tienen las empresas mineras es un tema de gran preocupación para todos nosotros. Y por lo tanto, el esfuerzo y la lucha por resguardar el ecosistema y particularmente el agua ha sido una necesidad que afortunadamente ha ido permeando cada vez a más y más generaciones, sobre todo en regiones como la nuestra. Pero estamos conscientes en que esto no ha sido un camino fácil, esto no ha sido un camino que se haya jugado también en igualdad de oportunidades, y por eso que creemos que es necesario avanzar en una nueva institucionalidad como lo es el Código de Aguas, en donde establezca privilegios, y nosotros creemos que efectivamente este nuevo Código de Aguas debe contener privilegios, y debe contener privilegios como los que se establecieron en el primer trámite en la Cámara de Diputados, privilegio a las comunidades de agua potable rural, con el propósito de resguardar a aquellos que enfrentan también mayores dificultades, privilegio a las comunidades indígenas, de manera de que hoy día, tal como está ya establecido en este primer trámite, pueda continuar y pueda ser despachado del Senado. Porque efectivamente cuando se llevó a cabo en nuestro país la reforma agraria, el presidente Frei Montalva en ese momento decía, mire, la reforma agraria no concluye si es que nosotros no somos capaces de cambiar el régimen de las aguas y por lo tanto establecer este vínculo entre la tierra y el agua. Este vínculo que, tal como lo señalaba el profesor, fue algo que se fracturó en la década de los 80 y que se buscó establecer como un bien de mercado. Y por lo tanto hoy día para nadie podría resultar asombroso decir, bueno, entonces si durante tantos años para algunos el agua ha sido un bien de mercado, establezcamos también controles a través de superintendencia, de valores, porque lo que hoy día ustedes están haciendo es transar sin ninguna supervigilancia de lo que allí ocurre, y lo que hemos visto es que muchas personas que obtienen derechos de agua, inclusive a títulos gratuitos, finalmente terminan transándolo en miles de millones de dólares en nuestra zona a las empresas mineras. Esto no es una pesadilla que uno ha tenido, esto es la realidad de lo que hoy nosotros estamos viviendo. Y por eso que cuando colocamos esta indicación que no se podían hacer cambios en el uso del agua, en algunas otras instancias se intentó hacer una caricatura de aquello y decía, pero entonces si yo la pido para paltos no lo voy a poder después utilizar para cítrico. No, esto tiene que ver con una realidad que se vive en territorios como la nuestra, en donde si usted solicitó derechos de agua para una actividad agrícola, después unilateralmente no puede venderla para que se desarrolle una actividad distinta como lo es la minería. Estuvimos el día sábado de esta semana en un gran encuentro con asociaciones de pequeños mineros, pirquineros, mineros artesanales. Y claro, en la región donde yo nací, crecí, vivo y represento, la pequeña minería, la minería artesanal, es una actividad ancestral. Ya la realizaban los primeros pueblos que habitaban nuestro territorio. Pero ese tipo de minería, no la gran minería que se instala en las cabezas de las nacientes de los ríos y que obviamente cuando realiza un sondaje va a encontrar agua si es natural porque está en la naciente del río. Y por eso que cuando presentamos la indicación para eliminar las aguas del minero, porque no es efectivo que el Código del 80 no tenga privilegios, tiene privilegios. ¿Cómo no va a ser un privilegio para el Código del 80 tener
el resguardo de las aguas del minero. Y nosotros presentamos una indicación para eliminar las aguas del minero. Lamentablemente la perdimos en la comisión y luego tuvimos que pasar a una segunda alternativa en donde lo que dijimos fue, mire, entonces usted lo que tiene que hacer es informar a la Dirección General de Aguas y esperar la autorización de la Dirección General de Aguas, como lo hace cualquier otra actividad en nuestro país. Lo digo porque sabemos que durante este último tiempo ha habido una arremetida muy fuerte a retroceder respecto de lo que ya aprobó la Cámara de Diputados en esa tarea. Y lo digo porque nosotros, esto no tiene nada que ver con la pequeña minería, de hecho se hicieron distinciones respecto de los tonelajes con el propósito de resguardar a la actividad de la pequeña minería, pero la pequeña minería no es la que se ubica en las nacientes de los ríos y por lo tanto creemos que es necesario que en regiones como la nuestra, que tiene una tradición minera, se pueda desarrollar desde una perspectiva, primero, de diálogo con las comunidades, de respeto desde el punto de vista ambiental, pero también reconociendo algo de lo que nos señalaba la senadora Aravena, en el sentido en que estamos presentes, por ejemplo, a propósito del gran desafío que tiene nuestro país de desarrollo del litio. Bueno, los salares son ecosistemas muy frágiles y por lo tanto se requiere que esas explotaciones se haga con extremo cuidado desde la perspectiva de cuidar el agua, pero también entendiendo en que esos ecosistemas son espacios donde anidan ciertas especies que solo lo hacen en esos territorios y por lo tanto uno no puede superponer a todo evento una actividad productiva por sobre lo que significa el respeto a las normativas que hoy día nuestro país se ha dado. Yo quiero en esto comentar una situación que hoy día personalmente me golpeó muy profundamente. Y lo digo a propósito de una iniciativa que está implementando el actual gobierno, que en nuestra opinión busca debilitar la evaluación técnica de los servicios públicos, incluidas las evaluaciones regionales en la Comisión Regional de Medio Ambiente. Lo digo a propósito del interés que ellos tienen de generar o de recentralizar a través de macrozonas en donde la decisión ya no esté en la región que va a sufrir, que va a vivir los impactos de una iniciativa, sino en que esto quede con un criterio más político economicista, en este viejo discurso en que una actividad productiva mira la cantidad de empleos que genera. En un país en donde hoy día tiene un desempleo más alto, 7,3%, la región donde yo vivo, 8,8% de desempleo, 1,4% más que el mismo trimestre móvil del año anterior, pero sin duda que vemos con muchísima preocupación lo que ocurre en iniciativas como esta, que se alejan de lo que ha sido un proceso de reconocimiento, de respeto de las evaluaciones técnicas medioambientalmente que realizan organismos competentes. Y lo traigo a colación a partir de una durísima conversación que tuve en el día de hoy con un testimonio realmente muy desgarrador de un funcionario a quien yo no conozco, que entró por concurso público en la Dirección General de Aguas en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera y que hoy ha sido desvinculado simple y llanamente por una decisión que él tomó respecto de técnicamente sobre un proyecto minero en donde a través de este subterfugio que se utiliza de la ley de seguir expandiendo, seguir ampliándose a través de declaraciones de impacto ambiental,
y no de estudios, de poder mirar esta realidad, nos hace aún más fuerza que lo que se busca con decisiones como esta es no solo debilitar la evaluación ambiental, sino que además generar una señal muy clara de amedrentamiento a quienes tienen un criterio técnico a la hora de realizar las evaluaciones técnicas medioambientales. Y lo decimos porque estamos convencidos en que en los servicios públicos, fundamentalmente en aquellos que tienen facultades de conocimiento técnico, así como también en las universidades, en la sociedad civil, en fundaciones como las que en el día de hoy nos permiten estar en este encuentro, han ido constituyendo una suerte de defensa en materia de el carácter protector en materia medioambiental. Yo sé que en este tiempo la Iglesia no goza del mejor respaldo ciudadano, pero esto, por lo menos a mí personalmente, no me resta de reconocer y de valorar lo que ha sido la última encíclica del Papa, Laudato Si', a propósito de lo que le escuchaba también al profesor, de entender que estos conflictos son conflictos socioambientales, es decir, aquí no hay por una parte un conflicto social y por otro lado un conflicto ambiental. Lo que nosotros vivimos en Freirina, por ejemplo, en el año 2012-2013, producto de los malos olores, fue un conflicto socioambiental, lo que hoy se vive en otros territorios y por lo tanto creo que también el esfuerzo que se puede hacer desde la academia, en las cátedras que hoy se están llevando adelante de la encíclica Laudato Si', también es una contribución, permite ir acumulando un esfuerzo en materia de defender condiciones en materia medioambiental y además de ir generando una mayor conciencia que nos permita frenar o rechazar estos retrocesos a la institucionalidad en materia medioambiental que también juegan un rol muy concreto. Y por cierto, frente a eso, una pregunta que es natural, uno dice, bueno, ¿y cómo podemos desde nuestras diversas posturas unirnos frente a una causa? Y yo creo que sí, que en esto los actores sociales, los actores políticos, los actores académicos, nos podemos coordinar y podemos identificar causas que son comunes, que permitan movilizarnos para que aquellos que están interesados en desarrollar actividades productivas o modelos de agronegocio lo hagan respetando las reservas del agua, lo hagan respetando a las comunidades, lo hagan respetando también las normativas medioambientales que nuestro país se ha dado. Y por eso que suscribo plenamente las conclusiones de este estudio. Estamos convencidos que es urgente avanzar en una nueva política de desarrollo agrícola que tenga un foco en lo que también el Código de Aguas establece como prioridades de uso, es decir, no solo la prioridad de uso para garantizar la vida humana, sino también el reconocimiento de la agricultura familiar campesina y en ese sentido esta nueva agricultura que requiere el país necesita también de transformaciones, que surjan nuevos emprendedores, que tengan nuevos modos de producción y de distribución que signifiquen el resguardo de largo plazo desde sus principales recursos que hoy día ellos puedan tener y armonizándolo también con un bien tan importante como lo es el agua y es el suelo. Por lo tanto, lo único posible para poder alcanzar un desarrollo sustentable e inclusivo es que asumamos que estos nuevos desafíos requieren también de una construcción mucho más amplia. Y en eso compartir lo que señalaba Carmen Gloria, esto no es privilegio de un sector, esto tiene que ser una condición y una exigencia de todos aquellos que queremos preservar condiciones, inclusive rescatar y recuperar condiciones mejores de los que hoy día tenemos. Y creo que en eso
el texto, pero también no solo el estudio, sino todo el trabajo de la Fundación Terram, nos abre también un camino respecto del presente y del futuro, en donde a partir de una lucha común, como es la preservación del agua en cada una de nuestras comunidades, nos permita ir generando una mayor unidad para hacer posible estas transformaciones, no solo a la institucionalidad, sino que lo que es más profundo aún es en el tipo de sociedad en el que nosotros queremos vivir. Y en esa sociedad, al menos en la que nosotros nos inscribimos, no es una sociedad que acumule para unos pocos, sino una sociedad que le garantice un derecho humano esencial, como es el agua a las personas, sea una condición indiscutible para todos los seres humanos que estamos en nuestra patria. Así que muchísimas gracias y felicitaciones una vez más a Terram y a Modatima, que también ha sido un actor muy importante en visibilizar una larga lucha, pero que es necesario hoy día pasar no solo de la contemplación de un problema, sino a acciones mucho más concretas, en donde el Código de Aguas, la reforma a la Ley de Servicios Sanitarios contribuye en esa dirección. Así que muchísimas gracias. Durante la intervención de nuestro próximo expositor, vamos a recoger las preguntas del público para la ronda final. Y bueno, vamos a saludar y darle la palabra a Rodrigo Mundaca, vocero de Modatima. Rodrigo. Bueno, primero quiero cumplir con los rigores de la formalidad y darle las gracias a la Fundación Terram por la invitación, darle las gracias a la Fundación Henry Ball también por la invitación. Darle las gracias a los compañeros del Modatima Metropolitano que están aquí en masa, hay varios compañeros y compañeras que pertenecen a nuestro movimiento. Darle las gracias también por estar aquí, por apañar siempre. Y a todas y todos los que están acá, darle las gracias también por la atención que han prestado. Me toca hablar al final, y es difícil hablar al final después de todos los argumentos que se han esgrimido. Y a propósito de lo que planteaba la senadora Yanna Proboste, me surge una reflexión a propósito de lo que ella plantea. América Latina, desde tiempos inmemoriales, desde la llegada de los españoles con la cruz y los espejos, siempre América Latina ha estado en el interés global de las materias primas. América Latina es un continente que se ha caracterizado fundamentalmente por ser una fuente inagotable de provisión de materias primas. A propósito de aquello, me correspondió hace poco tiempo atrás estar en Lima con el relator especial de Naciones Unidas para las y los defensores de derechos humanos ambientales, hablando durante varios días con respecto a la situación de los hombres y las mujeres que defienden los derechos humanos asociados al medio ambiente, particularmente aquellos hombres y mujeres que defienden los derechos asociados al agua, a la tierra, al aire, a la flora y la fauna. Y a propósito de eso, el relator especial señalaba que el año 2017, a nivel planetario, 312 mujeres y hombres fueron asesinados a nivel planetario por defender el agua y por defender la tierra. Y de esa cantidad de hombres y mujeres asesinados por defender el agua y la tierra, de esos 312, 212 fueron asesinados en América Latina, particularmente en Brasil, particularmente en Colombia. Yo diría que esa situación hoy día es una situación que se encuentra ampliamente extendida. Y quiero partir señalando también, yo creo que esta discusión no es una discusión neutra. La discusión en torno a los bienes naturales comunes no es una discusión donde uno relata los efectos y no discute las causas. Y creo que tampoco es una discusión neutra desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico. Yo soy de aquellos que sostienen que las bases de la desigualdad en Chile se encuentran asociados íntimamente a la apropiación indebida de los bienes naturales comunes. A propósito de un texto de Juan Pablo Rego que se titula Entropía del capitalismo y donde habla que las bases de la desigualdad tienen que ver particularmente con la apropiación del agua y la tierra. Cuando uno analiza las fortunas de Luxic, de Mate, de Piñera, de Angelini, en el origen de su fortuna está precisamente la apropiación de los bienes naturales comunes. Y a propósito de la apropiación de los bienes naturales comunes, y para entrar en materia, habría que preguntarse por qué
el decreto ley forestal 701, fraguado el año 74 y transcurrido más de 40 años, se mantiene plenamente vigente en el territorio, que permitió la enajenación por desposesión de más de 2 millones de hectáreas, particularmente de asentamientos mapuches. ¿Por qué? Transcurrido 37 años desde la formulación del Código de Agua y 38 de la elaboración del artículo 19, numeral 24, inciso 11 de la Constitución Política del 80, que consagra la propiedad privada de las aguas. ¿Por qué? Transcurrido 38 años, se mantiene la propiedad privada de las aguas. ¿Por qué? Chile es el único país del mundo que tiene privatizadas sus fuentes de agua, y también dicho con mucho rigor, ¿por qué también es el único país que el año 97 inicia la privatización de las empresas sanitarias? A ustedes, los que vienen en la región metropolitana y que les los provee de agua andina, es de propiedad del grupo Akbar Suez. A nosotros que vivimos en la región de Valparaíso, ESVAL es de propiedad de los profesores de Ontario, Canadá. Es decir, en las bases de la desigualdad, en las bases de la inequidad territorial y de las territorialidades está precisamente la apropiación del agua, está precisamente la apropiación de la tierra. Y yo creo que aquí no hay neutralidad para poder abordar esta temática. O estamos a favor de la privatización y mercantilización de las aguas, matizando la privatización y la mercantilización de las aguas, o estamos por la recuperación de este bien natural común, estamos por la recuperación de la propiedad del agua, el dominio de la tierra, estamos por derogar aquellos instrumentos teóricos institucionales fraguados en dictadura y que transcurrido tanto tiempo se mantienen plenamente vigentes desde Arica, Parinacota hasta Magallanes, pasando por el Gualmapu. A propósito del texto de la Fernanda y de Terrán en particular, yo hay algunas cosas, y la gran mayoría de ellas concuerdo y comparto plenamente. Sin duda que el modelo agroexportador asociado a la producción de palta Hass de exportación tiene una visión economicista en torno al agua. Por cierto, el agua es un bien de capital que en Chile permite obtener plusvalía para sus tenedores a los cuales el agua se le entregó de forma gratuita y perpetua, en circunstancias que el agua tiene un comportamiento dinámico, espacial, temporal. Por cierto que el modelo agroexportador carece de prácticas de ordenamiento territorial espacial asociado a las capacidades de uso de suelo, pero yo creo que el propio modelo de producción de alimentos en el país es probablemente el mayor problema. El modelo de producción de alimentos en el país, y lo voy a decir con rigor, habitualmente me presentan como vocero de Modatima, los dueños del agronegocio nos tratan de ecoterroristas, nos tratan de desleales con el país, pero debo decir que profesionalmente soy agrónomo y tengo una maestría en agricultura orgánica y por tanto hablo de aquello que realmente conozco porque además vivo en la provincia de Petorca, señalada hace mucho tiempo como el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua, como el epicentro nacional del robo del agua. Hace 20 años vivo en la provincia de Petorca. Y por tanto yo creo que el problema fundamental tiene que ver con el modelo de producción de alimentos que existe en la provincia de Petorca, pero que también existe en la región de Coquimbo y que también existe en la región metropolitana. Un modelo de producción de alimentos asociado al monocultivo como estrategia fallida de desarrollo, un modelo asociado al uso intensivo y racional de bienes naturales comunes, suelo y agua, un modelo asociado a la sobrequimización de los medios de cultivo. A propósito de la sobrequimización de los medios de cultivo, en Chile en los últimos 20 años la importación de pesticidas ha crecido en un 500%, dicho por el propio gobierno, por el gobierno actual. Estoy completamente de acuerdo con la caracterización del Código de Aguas que se hace en este muy buen trabajo que hizo la Fernanda y la Fundación Terrán. Estoy completamente de acuerdo que el interés público en materia de agua no se encuentra garantizado ni constitucionalmente ni institucionalmente en el país. Es evidente que la alta dispersión que existe hoy día en materia de instituciones competentes en materia de agua, 42 con más de 102 funciones cada una, es parte del problema y no de la solución. Es evidente aquello. Decir que las facultades de la DGA que están referidas en este texto hablan de decretos de escasez hídrica, decretos de agotamiento, de áreas de restricción, de zonas de provisión, de reservas de caudales, y la pregunta que habría que hacerse es ¿para qué sirven? Ninguno de esos decretos tiene ninguna utilidad en nuestros territorios. Y lo coloco como ejemplo de qué sirve restringir un río cuando se siguen entregando derechos de agua. Por ejemplo, el río Petorca está declarado en restricción desde el año 97 y en adelante y hasta diciembre del 2016, un trabajo que hicieron compañeros nuestros, han entregado 3.730 litros por segundo estando el río en restricción.
¿De qué sirve que el río Ligua declarado en restricción el año 2004, en adelante y hasta diciembre del 2016 se hayan entregado 4.540 litros por segundo? ¿De qué sirve, a propósito que está aquí la senadora Proboste, de que el río Copiapó se haya declarado en provisión el año 1994, en restricción el año 2000? Sin embargo, y hasta el año 2015 se han entregado 18.630 litros por segundo en el río Copiapó, existiendo ambos decretos de escasez, decreto de prohibición el año 94 y de restricción el año 2000. Otro ejemplo, el río Aconcagua, en restricción el año 2015, y entre el año 2015 y el año 2017 se entregaron 8.520 litros por segundo. La institucionalidad, y lo digo y pongo estos ejemplos, la institucionalidad claramente es parte del problema y no de la solución. La DGA ha sobreotorgado prácticamente el 80% de todos los acuíferos del territorio. ¿Con qué propósito? Y aquí recuerdo un debate que tuvimos muy duro con Karl Bauer, que es un teórico norteamericano, que habla que en Chile el problema no es de propiedad de agua, sino que el problema es de gestión. Y por tanto lo que tendría que existir en el país serían bancos de agua, para que los empresarios sepan dónde invertir. Esa es la teorización de Karl Bauer, de la cual muchos son furibundos partidarios. O sea, el problema de agua en el país es un problema de gestión, de transparencia, de lucidez, para seguir comprando agua. Y él, cuando hablábamos de estos temas, cuando hablábamos del sobreotorgamiento de los derechos de aprovechamiento de agua, hablaba del agua física y del agua de papel. ¿Y con qué propósito se sobreotorgan los ríos? ¿Cuál es la importancia de tener una titularidad con respecto a un derecho de aprovechamiento de agua? Nos ha dicho aquí. 1 litro por segundo en nuestra provincia, la provincia de Petorca, tiene un valor nominal de 8 millones de pesos. 1 litro por segundo en la región de Atacama, en la región de la senadora Proboste, tiene un valor nominal de 30 millones de pesos. Y si usted va más al norte y va a la región de Antofagasta, ese mismo litro por segundo tiene un valor nominal de 50 millones de pesos. El propósito de haber sobreotorgado los ríos en el país tiene un propósito claro y nítido: lucrar. Lucrar con un bien natural común que es indispensable para la vida de las personas. Y lo declaman los actores de SECO y lo declamamos siempre. Del agua depende la vida de las personas, la vida de los vegetales, el funcionamiento de los ecosistemas y el desarrollo de las economías locales. Y un bien natural común que es indispensable para la vida de las personas, que es indispensable para que la gente no defeque en bolsas de plástico, que es indispensable para que las mujeres y los hombres no se bañen por presas. En Chile está el arbitrio de la megaminería química a cielo abierto, está el arbitrio del agronegocio asociado a la palta Hass de exportación, está al arbitrio de las hidroeléctricas y las forestales, y finalmente todas y todos los que están aquí pagan las tarifas más altas de América Latina por consumir agua potable. Esa es la realidad. Lo demás son eufemismos, lo demás son formas triviales de relativizar una discusión que es tremendamente importante para el país. Porque yo creo que el conflicto ecoterritorial más importante del país tiene que ver precisamente con la propiedad privada del agua, tiene que ver precisamente con la mercantilización del agua. Creo que me quedan 2 minutos y voy a terminar. A propósito de los paltos y la provincia de Petorca, botánicamente el palto se clasifica por sus centros de origen y las razas que conocemos en el país son de origen guatemalteco, mexicana y antillana. Los paltos son cultivados en suelos del tipo andisole, bien provistos de materia orgánica, con más de un 20% de materia orgánica, con pH ácido a ligeramente ácido, 6 a 6,5, con densidad aparente entre 0,5 y 0,7 gramos centímetro cúbico, que establece una relación ideal entre la relación macroporo-microporo del suelo. Esa es la condición ideal del cultivo de paltos en las zonas de origen. Y los paltos se trajeron a condiciones de cultivo completamente limitantes: suelos alfisoles y suelos graníticos, con pH básicos, con menos de 1% de carbono orgánico en el suelo, porque las prácticas de sobreelaboreo en el suelo agotaron el carbono orgánico del suelo, y con limitantes desde el punto de vista físico, químico y biológico. ¿Cuáles son los rendimientos potenciales en los centros de origen del palto? 20 a 25 toneladas. ¿Cuáles son los rendimientos promedio en el país? 9 a 10 toneladas, dependiendo del marco de plantación, dependiendo de la densidad de plantación. ¿Cómo se ha hecho la producción de palta en nuestro territorio? A costa de la artificialización de la naturaleza, a costa de la simplificación de los medios naturales, a costa de la destrucción de la biodiversidad, a costa de la destrucción de los servicios ecosistémicos que brinda la biodiversidad. ¿Cómo se ha establecido el modelo de palto en nuestro territorio? A costa del despojo del agua de nuestras comunidades, de nuestros territorios.
¿Por qué se planta palto en ladera de cerro? Nos ha dicho aquí, o creo que lo dice, o no lo dice con esa exactitud, el problema ecológico más importante que enfrenta la agricultura es la erosión. Los grados de erodabilidad que tienen los suelos de cultivo en la séptima región tiene que ver fundamentalmente porque no hay instrumentos de ordenamiento territorial espacial asociados a las capacidades de uso agrícola de los suelos. ¿Qué significa eso? Significa que aquí que un político, un empresario fuertemente conectado a los centros neurálgicos del poder podría desmontar toda la flora y la fauna nativa del Cerro Santa Lucía o del Cerro San Cristóbal y poner palto. Si es lo que ha pasado en nuestra provincia. El escudo de armas está constituido por el Cerro Pulmahue, que es el cerro que está en el escudo de armas de la ciudad de La Ligua. Cuando usted entra a La Ligua, todo el Pulmahue está desmontado y está plantado con palto. Efectivamente, como bien lo describe este libro, paltos establecidos en suelos sin aptitud de cultivo, clase 5, clase 6, clase 7, clase 8, pero que es un denominador común, porque cuando uno analiza el texto, se da cuenta que en la región de Coquimbo, en la región de Valparaíso y en la región metropolitana, más del 50% de toda la superficie cultivada se encuentra establecida en suelos que no tienen aptitud de cultivo, con la crisis ecoambiental, ecosocial o ecoterritorial que ustedes ya conocen y que conocen muy bien y que se encuentra asociado precisamente a la violación del derecho humano al agua, que se encuentra asociado al despojo del agua, porque en la provincia de Petorca es mucho más importante un kilo de palta que la vida de las comunidades. Esa es la realidad. Y esa realidad, cuando usted coloca palto en ladera de cerro en el sentido de la pendiente, por cierto que la erodabilidad crece en un 650% versus suelos que teniendo aptitud de cultivo no están plantados. Eso es evidente. Termino. ¿Cuáles son nuestras propuestas? Pues bien, derogar el 19 numeral 24 que consagra la propiedad privada de las aguas y que está consagrado constitucionalmente. Pues bien, la formulación de una ley popular de agua, una ley popular de agua que restituya la propiedad del agua al dominio de la tierra, una ley popular de agua que haga del agua un bien común y un derecho humano, una nueva gestión en materia hídrica. ¿Por qué no hablan del manejo integrado de cuencas cuando las cuencas hoy día se encuentran seccionadas? En el río Aconcagua, una sección, 2 secciones, 3 secciones, 4 secciones. ¿Qué rol tienen las y los ciudadanos que están aquí en materia de administración y gestión democrática de las aguas? Ninguno. No somos propietarios de derechos de aprovechamiento de agua, no tenemos una titularidad con respecto al agua. ¿Quién administra el agua en los territorios? Pues bien, los que administran el agua en los territorios son aquellos dueños que tienen la mayor cantidad de derechos de aprovechamiento de agua. Y las prelaciones en las organizaciones de usuarios de agua, las prelaciones en las juntas de vigilancia se establecen por titularidad. ¿Qué significa esto? Significa que si Pérez Lloma, significa que si Cerda, si Luxig, si Mate o Piñera son los que tienen más derechos de aprovechamiento de agua, pues bien, ellos quedan en los máximos cargos del directorio y por tanto ellos terminan administrando el mismo bien común que hoy día nos es despojado en nuestros territorios. Ese es el problema real y creo que ese también es el mérito de este trabajo. El mérito de este trabajo es que una vez más coloca en el centro de la discusión un modelo de producción de alimentos que no se condice con la necesidad de deconstruir un modelo de producción de alimentos que sea viable económicamente y competitivo, pero también socialmente justo y ecológicamente más sano. Y esa es la discusión de fondo. Gracias. Ya, la vida no es perfecta, ¿ya? Lo que ocurre ahora es que queremos hacer más cosas que el tiempo que nos queda, ¿ya? Entonces vamos a tratar de hacer cuadrar el círculo. Pasa lo siguiente, tenemos luego un vino de honor, tenemos comprometida la entrega del lugar a una determinada hora, por lo tanto vamos a hacer la ronda de preguntas pidiéndole a nuestros expositores capacidad de síntesis, ¿ya? Si me permiten la franqueza, harta capacidad de síntesis para poder alcanzar, con la salvedad de Flavia Liberona que se dispuso específicamente para este bloque. Voy a leer las preguntas, ustedes las recogen y las vamos comentando. Ya que la presidenta de la Comisión de Agricultura aclaró muy bien todo lo que no se puede hacer para solucionar el problema del agua, le pregunto a la senadora Proboste y a Flavia Liberona, ¿qué es lo que se puede hacer? Senadora, dice aquí, bueno, la tendrá que tomar la senadora Proboste. ¿Podría pronunciarse respecto a las brillantes propuestas de carretera hídrica y fomento a la desalinización ofrecidas como solución a la escasez en la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos?
Acá, para Fernanda, ¿el palto es tan absorbente como el pino y el eucalipto? Bueno, si hay alguien que considere pertinente. Hasta ahora se ha hablado mucho de soluciones basadas en modificaciones legislativas, las cuales son conocidos los tiempos de tramitación que requieren, pero el problema está sucediendo ahora, es urgente, se está acabando el agua y los principales afectados son los pequeños agricultores. ¿Se pueden realizar efectivamente acciones concretas en el corto plazo? ¿Cuáles serían? Me parece que es como para la senadora Proboste. Esto también para Terram. El estudio propone el ingreso desde el sistema de evaluación de impacto ambiental, mientras que las grandes superficies plantadas deben ingresar como estudio de impacto ambiental. Terram tiene antecedentes que evalúen el impacto socioeconómico de una evaluación ambiental en las pymes agrícolas. El ingreso como estudio de impacto ambiental de las grandes plantaciones no sería inconstitucional. Y para Rodrigo Fuster, ¿cuán plausible es el manejo integrado de aguas en Chile? ¿De qué depende su implementación? Teniendo en consideración... No, eso, dejémoslo hasta ahí. Ya. Y por último... esta. Importante, sí, tienes razón. Si está demostrado el alto impacto del modelo agroexportador, ¿por qué no incorporar grandes proyectos agrícolas al sistema de evaluación de impacto ambiental? Va en la línea de lo conversado antes. ¿Qué tipo de institucionalidad se requiere, de agua se requiere en un contexto de cambio climático y escasez? Este es un punto muy importante que aparece destacado en el estudio al que no hemos hecho menciones todavía. Cedo la palabra a Flavia Liberona. Hola, buenas tardes a todas y todas. Gracias por la paciencia de permanecer. Eso quiere decir que les interesa lo que estamos hablando, lo cual nos parece fantástico, o me parece fantástico. Y yo, a nombre de la Fundación, me toca como responder esto, pero también justo se enlaza con un par de cosas que pretendía yo comentar. Entonces, lo primero es decir... que el documento tiene propuestas, y una de esas propuestas justamente es que las grandes extensiones agrícolas y forestales deberían ser sometidas al sistema de evaluación de impacto ambiental, que hoy día no son. Y eso nos generaría probablemente mayor información de lo que ahí está ocurriendo. No nos garantiza que sean ambientalmente responsables, porque nada que pasa por el sistema de evaluación de impacto ambiental es ambientalmente responsable, pero gatilla algunos instrumentos de fiscalización que hoy día no existen. Hoy día se han sustituido laderas en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y la metropolitana, sin ningún instrumento, sin nada que las regule, sin un cambio de uso de suelo, y por lo tanto... desde nuestra perspectiva, y esto lo venimos diciendo incluso antes de hacer este estudio, el sistema de evaluación de impacto ambiental como instrumento puede ser y se puede buscar a raíz de la pregunta sobre qué superficie, sobre qué tipo de suelo, sobre qué pendiente, de alguna manera para no dañar o generar... yo diría, buscar una forma de generar beneficios para los pequeños campesinos. La idea aquí no es que el pequeño campesino tenga que someterse a evaluación de impacto ambiental, porque si no es peor su situación, sino los grandes propietarios y las grandes extensiones, y por lo tanto, o en suelos que tengan ciertas... no sean arables, estén dentro de ciertas categorías de suelo que hoy día no están, y no hay ningún impedimento constitucional, alguien preguntó eso, para que esto sea. Esto fue parte de una negociación en el año 94, cuando se aprobó la ley ambiental, que el tema agrícola, por la fuerza que tiene la Sociedad Nacional de Agricultura, no iba a ser parte del sistema de evaluación de impacto ambiental, ni las forestales, pero eso fue un lobby, no tiene nada que ver con las regulaciones ni la Constitución. Y lo segundo que voy a hablar en relación al documento, a la propuesta, y que tiene que ver con la institucionalidad del agua y el mercado del agua, que Rodrigo Fuster ahí nos tiró unos palos, y yo quiero aclarar, nosotros no somos partidarios per se de que exista mercado de agua, creemos que el agua debe ser un bien común, pero también creemos, y eso también lo hemos conversado con Rodrigo Mundaca en algún momento,
que este país está construido en base al neoliberalismo y a la fuerza que tienen los mercados. Sin embargo, en el caso del agua, insisto, el mercado no existe. ¿Y por qué no existe? Porque si bien hay transacciones de agua y hay transacciones de derechos de agua, son entre privados, no están públicas, y lo que es más relevante, tal vez cuando uno mira modelos de mercado de agua que hay distintos en distintas partes del mundo, el Estado tiene un rol. El Estado es un garante y además tiene una cantidad de agua que le permite, ya sea entregar agua cuando hay situaciones de escasez o expropiar agua cuando hay situaciones de escasez. En Chile el Estado no tiene ningún rol y ese es uno de los argumentos por los cuales nosotros decimos el mercado no existe. Y el segundo es que para que haya un mercado de agua tiene que haber información pública y transparente de dónde está el agua, quién la tiene, a qué precio se transa. Nada de eso existe en Chile. Por lo tanto, en el país del libre mercado, el mercado de agua no existe. Y tal vez debemos avanzar a que exista, no sé, nosotros no tenemos una posición, pero la regulación que hoy día tenemos habla de mercado de agua. Entonces, nuestra posición hasta aquí ha sido, bueno, entonces si vamos a hablar de mercado de agua, hablemos de un mercado real de agua, no de esta cosa que ocurre entre algunos privados transando derechos de agua a espaldas de la comunidad y no entregando agua para la supervivencia de las comunidades. Yo creo que esos son los dos grandes temas. Por último, quiero destacar, uno, el trabajo de Fernanda, que ya ha sido destacado, pero yo estoy chocha y y quiero decirlo así, estoy chocha porque creo que es un muy buen trabajo, muy sólido. Ella es muy joven y ha sido un tremendo aporte este trabajo para que nosotros como fundación nos metamos en un tema que hace mucho tiempo queríamos meternos, que es esta intersección entre lo agrícola y el tema de agua, que creemos que es donde hay un profundo problema. Y en ese sentido, creo que ahí podemos avanzar en muchas cosas. Y otra de las cosas, y con esto termino porque si no me va a llenar de ideas y cosas que podemos hacer, y justamente que tiene que ver con derechos de agua, y no es una idea mía, y Rodrigo Fuster sabe perfectamente que no es mía, que se llama la ley del mono del agua. Es una propuesta que a lo mejor la senadora toma. ¿Y qué quiere decir con esto? Cuando las construcciones son ilegales, cada cierto tiempo en este país se hace una ley del mono y la gente regulariza gratis su construcción, digamos, y no paga los permisos. Y nosotros varios suscribimos esta idea de la ley del mono del agua. Bueno, y entonces si la DGA solo tiene el 50% de la información, no tiene más, y no tiene plata para tener más, ¿por qué no hacemos una ley del mono del agua? Esto quiere decir que haya un plazo en el cual todo el mundo tiene que regularizar sus derechos de agua, ya no hacerlo en las notarías, sino que tienen que entregar la información a la DGA, y si no, no tendrá permiso ambiental, no tendrá subsidio no sé qué, no podrá hacer concursar al fondo, ningún beneficio del Estado. Esa persona o esa persona natural o jurídica podrá optar a ese derecho si no ha entregado en un tiempo prudente, que puede ser 1 año, 2 años, qué sé yo, se puede hacer por región, o sea, ahí podemos entrar en conversar cómo se puede ir diseñando. No ha entregado la información pública y la DGA puede ir construyendo sus bases de datos de quién tiene el agua hoy día y cuán sobreotorgadas están las cuencas con información real y actualizada, cosa que nunca el Estado de Chile va a tener por cómo son los presupuestos de la Nación. Gracias. Fernanda, ¿quieres referirte a la pregunta que se hizo o alguna de las preguntas? Sí. Había una referida a si las plantaciones de pino eran más intensivas en el consumo de agua que los paltos. La verdad es que no lo sé, yo no soy agrónoma. Sí, pero claro, ambos tipos de plantaciones que son monocultivos responden en el fondo al mismo modelo, que generan los mismos efectos sobre los suelos, sobre la biodiversidad, la pérdida de biodiversidad.
y ambos también generan conflictos con las comunidades, principalmente porque ambos son intensivos en el consumo de agua. No sé, yo creo que debe ser Los Pinos mucho más intensivo en el consumo de agua, pero no sé, la verdad. Sí, es que a Rodrigo aprovecha de hacer uso de tu claro. Ah, entonces no después. No, por favor, Rodrigo, adelante. No, solamente con respecto al consumo de agua, que es parte de la discusión, ¿no? Probablemente la discusión más álgida en torno al tema de agua en la provincia de Petorca. Hay una mención al cual hace la Fernanda en la página 30 del informe de Pilar Gil. Pilar Gil habla, para ponerlo en número, de que se requieren 10.000 metros cúbicos de agua por hectárea durante 9 meses de riego, es decir, entre agosto y abril, lo que equivale a 1.111 metros cúbicos de agua por mes. Si lo dividimos por 8 riegos al mes, eso te da aproximadamente 139 metros cúbicos de agua por riego, lo que dividido por 500 plantas, si del marco de plantación de palto es de 5x4, lo que te da en 500 plantas aproximadamente 300 litros de agua por planta. Eso es lo que requiere un árbol de palta. Multipliquen 300 litros de agua por 500 si el marco de plantación es 5x4, o por 4x24 si el marco es 6x4, o por 6x66 si el marco es 5x3. Y con respecto al pino y eucalipto, el pino eucalipto en régimen de corta, sobre 14 años, según un antropólogo del archipiélago de Chiloé, donde venimos llegando recién, dice que se consume aproximadamente entre 400 a 600 litros de agua por árbol en régimen de corta, es decir, con árboles sobre 14 años. Por tanto, claramente, un pino y eucalipto demanda más agua en régimen de corta versus un palto, ¿de acuerdo? Pero proporcionalmente, dada la superficie cultivada, saquen esta proporción, si un árbol de palto requiere 300 litros de agua aproximadamente, por 30.000 hectáreas que hay, se podrán dar cuenta que son verdaderas bombas de agua. Eso. Gracias, Rodrigo. Senadora. Capacidad de síntesis. Largos tiempos legislativos, estamos de acuerdo. Demasiado largos, solo por dar un ejemplo. En diciembre del año 2016 concluimos la tramitación del proyecto de ley que modifica la Ley de Servicios Sanitarios. Desde diciembre del año 2016 está en el Senado. Llegué como alumna nueva este año al Senado pidiendo reactivar eso y fue como en el concurso, no era de esta puerta, está de la puerta B, está en la Comisión de Obras Públicas y de ahí no se mueve. Y efectivamente son, en nuestra opinión, excesivamente largos los tiempos legislativos. Esto no implica, uno lo puede hacer más breve, escuchando, acogiendo. Yo presido la Comisión de Educación este año, y bueno, la Comisión de Educación tenía un día de sesión, que era el día miércoles de las 10:30 a las 12. Cambiamos la sesión, comenzamos antes, el día lunes incorporamos 2 sesiones, el día martes tenemos otra sesión más y el día miércoles otra sesión más. Entonces, claro, son largos los tiempos, pero también se pueden acortar. No siempre ¿qué es lo que se puede hacer frente a esa consulta? Cuando existen mayorías, avanzar en aquellos temas que consideramos que es de toda justicia. El año 2006, una década antes, presentamos la primera iniciativa de fin al lucro en la educación, la perdimos la discusión en general. Hoy día, más bien estamos resistiendo para que el fin al lucro que hemos logrado establecer como ley no se instale en el sistema parvulario, como hemos visto el anuncio de este fin de semana. Es decir, logramos terminar el negocio de la educación en el sistema escolar, avanzar en la gratuidad y hoy día, como lo decía Flavia, en esta sociedad claramente mentalizada en el neoliberalismo, buscan oportunidades de negocio y estamos viendo cómo están siendo creativos para abrir una oportunidad de negocio en el sistema preescolar. Desalinización, carretera hídrica. Nosotros creemos en que hoy día los procesos de desalinización
no son inocuos. Esto tiene también impacto, esto choca además con las dificultades y los vacíos que tenemos en materia de ordenamiento territorial. En regiones como las nuestras, cada proyecto minero quiere tener su propia planta de desalinización y por lo tanto uno perfectamente podría imaginarse el desastre que esto significaría en el borde costero, en donde todas las iniciativas productivas van buscando su propio proyecto de desalinización. Y bueno, una de las experiencias en la región es que la empresa estatal, la empresa pública que es Econsa, que es la que tiene la concesión del agua potable en nuestra región, llevó adelante una inversión que se está desarrollando de una planta de desalinización, pero nosotros creemos en que ese paso era importante, pero no era el único. No nos interesa solo que se construya por parte del Estado, sino también que se hubiese podido operar por parte del Estado, porque allí están los impactos de los costos para las familias. Nosotros pagamos en el país el agua más cara de la región de Atacama y además con más episodios que han sido públicos y complejos, en donde uno de ellos, el operador de la empresa sanitaria Guachañar, equivocó el bidón del cloro por el bidón del petróleo y en lugar de echarle cloro a las cañerías le echó petróleo. Y la gente cuando abría las llaves de su casa, lo que le salía era un evidente líquido con olor a hidrocarburo. Y por eso que creo que es tan importante también ejercer una mayor presión social respecto de iniciativas que hoy día están en el Parlamento, como la modificación a la Ley de Servicios Sanitarios, porque los negocios relacionados entre las empresas de servicios sanitarios y sus laboratorios, por ejemplo, son una situación que es muy compleja. Lo digo porque a partir del episodio del 28 de marzo del año pasado en Freirina, cuando este operador confunde el bidón de petróleo con el bidón de cloro, resulta que a partir de la presión llega la Seremía de Salud y los informes del ISP que señalaban que había un evidente olor a hidrocarburos, los informes y los reportes del laboratorio de la empresa señalaban en que no había ningún olor. Resultó que el laboratorio era una empresa relacionada de la misma sanitaria. Pero junto con eso, llenos de otras dificultades que han permanecido ahí invariables, como por ejemplo que tengamos que asegurarle porcentajes de rentabilidad a las sanitarias a todo evento, que tengamos que pagarle el agua que escurre por sus filtraciones, que tengamos que los vecinos seguir pagando una realidad del prorrateo en aquellas zonas en donde la sanitaria no se hace cargo de cobrarles directamente, pero sí llega con el agua y por lo tanto, por efecto del prorrateo, los vecinos terminan pagando mucho más que el agua que ellos están utilizando. Entonces, es posible hacer todo lo que las mayorías en el Parlamento estén dispuestos a hacer. Tal vez el año 2006 nosotros veíamos que era inalcanzable terminar con el lucro, hoy día es una realidad. Hoy día hemos avanzado en una ley, que ya es ley de la República, que impide a las empresas eléctricas cobrarle a las familias que no logran pagar la cuenta a fin de mes, cobrarles adicionalmente el costo por corte y reposición. Ya es suficiente castigo para una familia que no logra llegar a fin de mes y pagar la cuenta, que se la corten, para que además de ello tenga que pagar el corte y la reposición, y por lo tanto esas fueron iniciativas que planteamos a través de indicaciones y que hoy día ya son ley de la República, y por lo tanto en eso es importante que uno tenga mucha claridad en que en el Parlamento se puede avanzar en todo aquello que las mayorías así lo determinan. Eso. Rodrigo Foster. No me acuerdo muy bien de la pregunta. La busco, la puedo buscar. Manejo... Era el tema de la sí, perdón. Sí. No a la pregunta, porque planteaba si el manejo integrado de cuenca era algo plausible de implementar. No, es una idea, un paradigma, es una forma de pensar cómo gestionar el agua para un fin superior. Como plantea Rodrigo, en ese sentido no es algo que se implementa, sino que es algo que uno puede poner en práctica, seguir los principios.
pero evidentemente como un proceso tiene que ir cambiando en función de las necesidades. Así que no, a pesar de que soy profesor de manejo integrado de Cuenca, no se implementa, pero sí los principios que persigue ese paradigma probablemente son más consistentes con un desarrollo sustentable, que es lo que yo creo que este país y nuestro planeta requiere con urgencia. Pero no puedo dejar de comentar un par de cosas que aquí se mencionaron y me voy a tomar esos 30 segundos que me faltan. Primero, con todo el cariño que le tengo a la DGA y sus profesionales que en gran parte, a mi juicio, hacen todo lo que pueden hacer al alcance de su mano, no tienen el 50% de la información respecto de la propiedad de los derechos de aprovechamiento de agua. Nosotros estamos evaluándolo y prontamente podremos tener algún resultado más concreto, pero no supera el 20%, con toda la estimación. O sea que es peor el escenario del que se plantea. El exdirector de Agua, Peña, en los años 90 decía que el 90% del agua en Chile habían sido entregadas antes de ese periodo. Vemos la Política Nacional de Recursos Hídricos de hace un par de años atrás, dice que el 90% del agua no había sido entregada hasta este periodo. Yo no sé qué pasó entre medio en esos 15 o 20 años, pero pareciera como que el agua no se hubiese sido entregando. No sabemos. La realidad de nuestro país es que no sabemos, solo conocemos los desastres, pero no tenemos idea ni cuánta agua hay, ni cuántos derechos hay, ni quiénes son los que tienen esos derechos. Difícilmente podemos hacer gestión. Pero si esperamos la reforma en el Parlamento, de cualquier tipo de reforma, toma mucho más tiempo que la urgencia que tiene el tema del agua. Lo que nos plantea Rodrigo hoy día no puede esperar 13, ni 5, ni un año, ni probablemente ni siquiera 6 meses. Yo creo que desde todos los ámbitos esto clama una acción que va más allá de lo legislativo. Eso. Bueno, hemos llegado al final de la actividad. Queremos agradecerles por haber venido, a la Fundación Terram y a la Fundación Henrik Böll, a nuestros expositores, y ahora la idea de la Copa de Vino es que tengamos más tiempo para conversar entre todos sobre lo que nos ha convocado esta noche. Muchas gracias.